Localización del corazón. El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, aorta y columna vertebral. Este está cubierto por una bolsa llamada pericardio. Este pericardio se contiene dos hojas, que es una interna y la otra es externa. Entre estas dos hojas existe una escasa cantidad de líquido para evitar su rozo cuando late. El corazón derecho consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la parte inferior. La aurícula derecha lleva la sangre venosa no oxigenada a todo el cuerpo a través de las venas caves que desembocan de ahí. También desemboca en la aurícula derecha el seno venoso, conducto que recoge la sangre venosa. En la cara anterior se ubica la orejuela derecha de forma triangular. La aurícula se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula. Esta válvula se llama tricúspide. Esta permite el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido contrario. El corazón consta de un sistema productor de impulsos eléctricos que se hace de las células se contraigan y se produzca el ritmo cardíaco. Se compone de los nodos sinusal y auroventricular y del haz de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Estos están constituidos por pequeños acúmulos de células especializadas capaces de iniciar impulsos eléctricos. El nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, en el marcapasos dominante, el generador de impulsos eléctrico. Pues hasta ahí es la anatomía de... Iniciando con el sistema cardiovascular, es importante iniciar o retomar tres acciones muy importantes para un buen desarrollo. Inicialmente con ejercicio constante, dieta saludable y evitar humo de tabaco. Sabemos que la función principal del sistema es un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno inhalado ingresa en los pulmones y llega hasta los alvéolos. También sabemos que se divide por dos vías respiratorias, que es la superior y la inferior. La vía superior indica que inicialmente desde la cavidad nasal, faringe y laringe, y la inferior corresponde a la tráquea, bronquio principal y los pulmones. Durante la respiración se lleva a cabo un intercambio gaseoso. Inhalamos, que es inspiración oxígeno, y exhalamos una expiración dióxido de carbono. Inicialmente con las fosas nasales, dos amplias cavidades por donde ingresan y sale el aire. Tiene como función preparar el aire humedeciéndolo, calentándolo y filtrándolo. 2 es la faringe. La faringe su estructura tiene forma de tubo que se sitúa en el cuello, conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. 3. La laringe permite el paso de aire desde la faringe hasta la tráquea y los pulmones. 3. La laringe permite el paso de aire desde la faringe hasta la tráquea y los pulmones. Sabemos que el bronquio conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquios. El bronquiolo conduce el aire desde los bronquios hasta los alvéolos, y el alvéolo tiene la forma de pequeños sacos con una pared muy delgada constituida por una capa unicelular
y ésta se encuentra situado al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos. La tráquea da origen a los bronquios principales y se dividen en bronquios secundarios o lobares. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios o segmentarios, que a su vez se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa con el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parte de los bronquioles respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. El aire es inhalado por la respiración a través de la boca y la nariz. El diafragma y otros músculos llevan el aire a los pulmones, donde el oxígeno se mezcla con la sangre. Y los pulmones. Los pulmones, su función principal es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Cada pulmón cuenta con un árbol bronquial que se divide progresivamente hasta formar ramificaciones más altas y más pequeñas. La tráquea da origen a los bronquios principales y se dividen en bronquios secundarios o lobares. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios o segmentarios, que a su vez se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa con el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parte de los bronquioles respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. La sangre es necesaria para mantenernos vivos. Transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. También transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlos al exterior. La sangre también lucha contra las infecciones y transporta hormonas por todo el cuerpo. La composición de la sangre. Primero iniciamos con el plasma, que es una porción líquida de sangre y el principal componente. Esto lo conforma un 55%. Es más denso que el agua y tiene un gusto salado. Siguiendo con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son células más numerosas en la sangre. Su función es transportar oxígeno gracias a la hemoglobina. Continuando con los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Son menos numerosos que los glóbulos rojos. Son células que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Estos existen varios tipos, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y células T. El paro cardiorrespiratorio es la parada repentina del corazón causando la pérdida de la respiración y la conciencia. Este va a ser ocasionado por una alteración en la actividad eléctrica del corazón. Hablando del paro cardiorrespiratorio en niños, este va a variar ampliamente y va a oscilar entre el 0.026 hasta el 0.197 por cada 1000 habitantes menores de 18 años. Algunas de las causas más frecuentes son trauma, síndrome de muerte súbita en el lactante, causas respiratorias, ahogamiento o causas cardíacas. A diferencia que en los adultos, en el área pediátrica vamos a encontrar que el paro cardiorrespiratorio se va a derivar principalmente del shock o una falla ventilatoria. La asfixia va a comenzar con un periodo de hipoxemia sistémica, pasando a una hipercapnia y después a una acidosis, y esto va a progresar a una bradicardia y una hipotensión, y culminará con el colapso cardíaco. Las causas van a variar de acuerdo a algunos factores, como por ejemplo la edad del niño, su estado de salud previo, y si el escenario fue intrahospitalario, es decir, dentro de un hospital, o prehospitalario, como puede ser en sus casas o en algún otro lugar. Antes menores, es decir, menores de 6 meses, vamos a encontrar que la principal causa es el síndrome de muerte súbita. Aunque esto actualmente ha ido disminuyendo, ya que se encontró que cuando los niños duermen boca arriba el riesgo se va a reducir, pero de todas maneras sigue siendo la principal causa.
En lactantes mayores y hasta la adolescencia vamos a encontrar que la principal causa es el trauma, y esto puede ir ya hacia cosas más específicas, como el trauma cráneoencefálico, choque hemorrágico, afectación de la vía aérea y el neumotórax a tensión. En pacientes pediátricos, la dificultad o la insuficiencia respiratoria van a ser eventos frecuentes que pueden ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Es por eso que tenemos que estar muy alertas para identificarlos a tiempo. Bueno, alguna de las causas que podemos encontrar va a ser la obstrucción de la vía aérea. Bueno, hablando de la obstrucción de la vía aérea superior, vamos a encontrar que esta puede ser causada por cuerpos extraños, masas, anafilaxia, obstrucción laringea, hipertrofia amigdalina, entre otros. En la obstrucción de la vía aérea inferior, lo más frecuente siempre va a ser por asma o por bronquiolitis. En las alteraciones parenquimatosas podemos encontrar que estas pueden ser causadas por neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar y confusión pulmonar. De origen central, cuando se pierde la respiración por alguna afección del sistema nervioso central. Esto puede ser causado por hidrocefalia, tumores cerebrales, neuroinfección, enfermedades neuromusculares, convulsiones y trauma cráneoencefálico. Cuando nos encontramos en un área intrahospitalaria, la monitorización del paciente nos puede ayudar a identificar una de las 4 posibles ritmos en colapso. Los ritmos que podemos encontrar son la fibrilación ventricular caracterizada por una serie de despolarizaciones desorganizadas, piden que el miocardio genere un flujo sanguíneo adecuado. Taquicardia ventricular sin pulso, un tipo de ritmo de colapso, en el ventrículo que se caracteriza por un ritmo organizado QRS ancho. Asistolia. Se identifica una actividad plana ausente y se deben de confirmar los signos de ausencia de circulación. No tiene pulso, no respira espontáneamente y no tiene signos de circulación. Actividad eléctrica sin pulso. Esta va a ser cualquier actividad cardíaca que se pueda observar en el monitor, diferente a las mencionadas de un paciente sin pulso. Como ya sabemos, el PCR es secundario a la muerte de la actividad cardiovascular, lo cual nos lleva a la detención de la circulación y también a una isquemia tisular. Esto a su vez a la muerte del paciente en caso de que no actuemos de una manera adecuada o de una manera precoz. La fisiopatología. Pues cuando se da el colapso circulatorio, que es desencadenado por el PCR, produce una reducción dramática en el transporte de oxígeno a la célula, y en especial al cerebro y al miocardio. Esta reducción produce un cambio en el metabolismo de aeróbico a anaeróbico, lo que resulta en la producción de 2 moléculas, que son de ATP. Esto es por unidad de glucosa y ácido láctico. Posteriormente, en los primeros 5 minutos después del paro cardíaco, las reservas de ATP en la célula ya se han agotado y una pequeña cantidad de energía se obtiene por vía AMP, que es la adenosín monofosfato cíclico. Este se convierte en la adenosina, que es la misma que tiene efectos tóxicos, lo cual deprime la conducción a través del nodo atrioventricular y produce además también una vasodilatación en las arterias. A su vez, las bombas iónicas de ATP dependientes se pierden, produciendo la depresión intracelular de potasio y de magnesio, y también la inactivación de los canales de sodio y la activación de los canales de calcio. Soy Iris Liliana Aguilar Ortiz, del cuarto 2 de la licenciatura en enfermería, y el día de hoy hablaremos sobre cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio tanto en niños como en adultos. Primero tenemos que definir qué es la RCP. La RCP es el conjunto de maniobras que nos van a ayudar a mantener con vida a nuestro paciente. El siguiente punto es definir las causas. En este caso puede ser una fibrilación ventricular como una parada cardíaca, aunque no son lo mismo. Para realizar la RCP, en este caso voy a explicarlo, en un ambiente fuera del hospital. Entonces, por lo tanto, si vamos a hacer uso de un desfibrilador, vamos a tener uno semiautomático o automático, porque el manual solamente se encuentran en los hospitales.
También tenemos la bolsa BBM que nos va a ayudar con la ventilación del paciente. También tenemos otro tipo de materiales, sobre todo en esta época que, bueno, generalmente dicen que se debe de realizar respiraciones boca a boca, pero desde hace mucho tiempo se ha dejado de hacer porque no sabemos qué enfermedades puede tener nuestro paciente. Entonces tenemos un escudo facial, también una máscara de bolsillo y bueno, en este caso que está la pandemia de COVID-19 es importante porque podemos salvar a nuestro paciente, pero después nosotros vamos a estar afectados, entonces siempre tenemos que usar protección personal. Bueno, voy a empezar a explicar los pasos para más tarde enseñar un video de cómo hay que actuar. Primero tenemos que verificar la zona en la que ocurrió el accidente. Tenemos que llegar a la zona, antes de acercarnos totalmente, tenemos que verificar los posibles peligros, tanto latentes como los que ya están presentes. Entonces vamos a verificar la zona, que esté fuera de peligro, tanto de personas o por ejemplo, si estuviéramos en una carretera, no vamos a agarrar y hacer RCP ahí. Tenemos que ponernos en un lugar a salvo para tener seguridad tanto nosotros como nuestros pacientes. Entonces verificaremos si la zona es segura. Al ver si la zona es segura, podemos continuar con los pasos, que sería ofrecer nuestra ayuda, es decir, que sabemos lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo colocarnos nuestro equipo de protección personal, que en este caso podría ser un cubrebocas, unas gafas o algo así, porque al realizarlo nuestro paciente puede expulsar fluidos e igual guantes. Entonces nos los vamos a ir colocando, nos vamos a acercar al paciente y vamos a verificar su estado de conciencia. Vamos a sujetarlo de los hombros, vamos a hacer alguna presión en las clavículas para verificar si, por ejemplo, si está durmiendo o no está, o simplemente no está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces lo vamos a sujetar y lo vamos a agitar y le vamos a hablar en voz fuerte para que si es alguno de los casos que no es un paro cardiorrespiratorio, despierte o veamos que sí está vivo. Entonces vamos a verificar también si tiene movimiento en el tórax, si está realizando respiraciones. En el caso de que no esté respirando, por ende tampoco está teniendo latidos. Entonces el siguiente caso será activar el servicio de urgencias médicas, que en este caso tanto nosotros como algún ayudante que vaya con nosotros o también algún testigo puede llamar. En este caso tenemos que enseñarle a marcar, porque muchas veces no sabemos. Tenemos que decirle que marque al 911, porque muchas veces por los nervios puede marcar otro número. Tenemos que decirle que tiene que decir su nombre, de qué número está marcando, dónde acaba de ocurrir el accidente y el estado del paciente y seguir las indicaciones de la persona que le está contestando. Más tarde, bueno, nosotros si lo hicimos, ya cuando nos digan, puede colgarme o lo que sea, vamos a continuar a realizar la RCP, pero si alguien más lo está realizando la llamada, nosotros vamos a empezar con la RCP. Para realizar una RCP de alta calidad debemos de realizar 120 compresiones en un minuto con una profundidad de 5 centímetros, también permitiendo la recuperación del tórax del paciente. Vamos a realizar 4 ciclos en el minuto que se van a dividir en 30 compresiones por 2 ventilaciones, así hasta completar el minuto. Después de esto vamos a verificar el estado del paciente. Si el paciente tuvo una recuperación espontánea de la circulación, pues bueno, ya no va a ser necesario continuar con las compresiones, pero en el caso de que no, tenemos que continuar. También para el uso del DEA, en caso de tenerlo o en el momento en el que llegue, tenemos que prenderlo primero. El desfibrilador, como es semiautomático o en algunas veces automático, te va a dar las indicaciones. Lo único que tienes que hacer es escucharlo y seguirlas. Entonces lo tienes que encender, te va a dar las instrucciones, debes de colocar los electrodos en el tórax del paciente, que es uno aquí y el otro acá,
te va a decir si el pulso del paciente es desfibrilable o no y debes de seguir las indicaciones. Es muy importante que nadie toque al paciente en las dos situaciones. Una, cuando el desfibrilador está analizando el ritmo cardíaco del paciente, y la segunda, cuando va a realizar una descarga. A continuación, daré la demostración de la realización de la RCP en pacientes pediátricos. En el caso de un paciente pediátrico es la misma situación, el mismo número de compresiones y de ventilaciones. Lo único que va a cambiar aquí es que solamente realizaremos las compresiones con una sola mano, debido a que si realizamos mucha presión, en este caso con dos manos, como el paciente todavía no tiene una suficiente maduración ósea, podemos hacer demasiada presión y por eso solo es con una sola mano. Entonces comenzaremos el ciclo con una sola mano y con la otra podemos abrir la vía aérea. Entonces sería de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Y del mismo modo tenemos que verificar el estado de nuestro paciente por unos segundos, y si ha tenido un resultado positivo, colocamos a nuestro paciente en posición de seguridad, y si no, continuamos con las compresiones.